Seguimos hablando un poquito de la universidad, de esta institución que, como decíamos en la clase anterior, es tan singular en su tipo, tan antigua. Vuelvo a repetir, hace casi 1000 años que se fundó la primera universidad en Bolonia, actualmente Italia, y es importante tener presente esto de la antigüedad de la universidad como institución, en tanto nos explica muchas de las cosas. Si hay tradiciones que se pudieron conservar durante 1000 años, imagínense lo difícil que puede llegar a ser cambiar algunas de las características de esta institución más que centenaria. Entonces vamos a ver ahora un poquito, vamos a reflexionar con este asunto de que la historia nos permite desarrollar el pensamiento crítico. A mí me gustaría que ustedes se detuvieran a pensar qué es una universidad. O sea, ¿qué pensaron ustedes cuando dijeron yo quiero estudiar medicina, yo quiero estudiar diseño? ¿Qué se imaginaron? ¿Ustedes pensaron que volvían a entrar como a otro liceo? Lamentablemente en esta circunstancia además no entraron a ningún lado, están en la casa, sé que están en la casa, no es la situación adecuada para un ingreso a la universidad, pero de todas maneras estoy segura que ustedes tienen muchas expectativas, saben que en esta institución se van a formar para lo que van a trabajar probablemente el resto de su vida, por lo tanto es un paso muy importante el que dieron, el haber elegido una carrera. Entonces yo quiero que ustedes ayudarlos o acompañarlos a reflexionar sobre qué tipo de institución es una universidad. ¿Es como el liceo? Vamos a ver. ¿Es como la escuela? Esas son las instituciones de enseñanza que ustedes han estado, reconocen y conocen. Ahora, una universidad, según dice este autor, Francisco Neistat, es un ámbito, acuérdense que los primeros estudiantes que se reunían con un profesor en la Edad Media lo hacían en un establo, en una taberna, o sea, simplemente es un ámbito, y ahora podemos decir que reivindicamos el término ámbito, en tanto cada uno de ustedes está en su casa y están escuchando las clases, no están en un edificio, ¿tá? Es decir, es algo bastante más simbólico que un edificio, pero de todas maneras, como dice ahí Francisco Neistat, es un ámbito destinado al cultivo del conocimiento en la más vasta acepción imaginable y destinado a la reflexión crítica a propósito del conocimiento y de su uso social. Reflexión que aplica a sí misma y a la sociedad de la que forma parte en un permanente proceso de intercambio, transformación y enriquecimiento mutuos. Capaz que es difícil esta definición, pero la vamos a ir trabajando de a poco para poder explicarla, porque acá está todas las palabras claves o los conceptos claves de lo que es una universidad y me interesa que lo entiendan muy bien. Primero ya hablamos de lo que es un ámbito. Un ámbito trasciende lo locativo, es un lugar donde están sucediendo las cosas, como ahora, cada uno en su casa, frente a una computadora. Destinado al cultivo del conocimiento. Fíjense que no dice a la formación de profesionales. La universidad no tiene por objetivo formar profesionales, es uno de sus objetivos, pero su objetivo, su misión es el cultivo del conocimiento. Y agrega Neistat, en la más vasta acepción imaginable. O sea, en la universidad se cultiva el conocimiento. Como cultivo del conocimiento se forman personas que van luego a llevar ese saber hacia el resto de la sociedad. Entonces, por eso dice así, al cultivo del conocimiento, a la reflexión crítica a propósito del mismo, es decir, reflexiona sobre ese propio conocimiento que generó. Es decir, tiene que ir avanzando. Uno no puede adquirir, si es que se adquiere, cierto conocimiento y quedarse tranquilo. Ah, ya me recibí de médico. Me quedo tranquilo en mi casa. No, ya soy psicólogo. No. Uno tiene que permanentemente tener una reflexión crítica sobre el propio conocimiento. ¿Qué es lo que sé? ¿Qué es lo que no sé? ¿Dónde puedo mejorar? ¿Esto que me están diciendo es verdad? ¿Esto que me está diciendo está demostrado? Entonces, hay un cultivo del conocimiento, pero un cuestionamiento de ese conocimiento. Y además,
nosotros no podemos regodearnos en nuestro propio conocimiento encerrados en nosotros mismos, sino que sabemos que nosotros estamos adquiriendo un conocimiento en una institución que paga el pueblo, que pagan todos nuestros padres, nuestras familias, mi vecino, todos ellos pagan a través de los impuestos que les están pagando a los profesores, a los salones, a la posibilidad de tener todo este equipamiento que tenemos, y por lo tanto nosotros tenemos una responsabilidad social. Nosotros no podemos simplemente quedarnos con lo adquirido en la universidad, irnos para las casas y luego trabajar de eso y hacer dinero. Eso ocurre, pero a mí me gustaría que reflexionáramos sobre lo que es una universidad o lo que nosotros intentamos transmitirles como valores desde el primer día que ustedes ingresan. Es decir, es un ámbito destinado al cultivo del conocimiento, a cuestionar ese conocimiento, en tanto nos obliga a estar en permanente actualización, y a devolverlo, que tenga un uso social, dice Neistat. Es decir, nosotros tenemos que devolver eso que aprendimos a través de nuestro trabajo o a través de diferentes acciones a la sociedad. Y este ámbito, digamos, donde ustedes están ingresando ahora de esta manera tan particular, tiene dos principios inalienables: la libertad académica y la autonomía. En la clase anterior les había explicado que estas en parte fueron logros de la reforma de Córdoba, de los estudiantes de Córdoba de 1918. La libertad académica. Este principio es fundamental para poder asegurar el pensamiento independiente de un poder político o de un poder religioso o filosófico. Es decir, cada profesor que entró además por concurso a la universidad, es decir, se supone que fue seleccionado entre los aspirantes a un cargo como el que estaba más capacitado, tiene la libertad académica de dar los contenidos de su asignatura según su fidelidad ética, siendo fiel a sí mismo. Es decir, tiene la libertad de dar los contenidos como él entienda que es mejor dictado. Eso es un principio fundamental, porque si nosotros tenemos interferencia tanto del poder político como del poder religioso, nosotros no vamos a estar enseñando con libertad en las cabezas de los jóvenes, sino que les vamos a estar inculcando determinada filosofía o determinada modalidad. Y lo que nosotros queremos acá es abrir las mentes y desarrollar el pensamiento crítico. Primer principio, libertad académica. Ahí además agrega en la gestión universitaria la creación, transmisión, difusión y crítica del conocimiento. ¿Tá? En todos esos aspectos nosotros postulamos la libertad académica. Y lo otro, la autonomía. Pero la autonomía, que es esa, la no dependencia de un poder político ni religioso, es un presupuesto para poder ejercer la libertad académica. Los dos principios entonces son libertad académica para que el profesor frente al estudiante dicte su materia con la mayor libertad que él crea que su conciencia le dicte, y que el estudiante se sienta en la libertad académica de debatir en el mayor de los respetos, de debatir o de cuestionar el conocimiento que el profesor le está impartiendo. Pero para eso hay que ser autónomo, es decir, no ser dependiente ni de un poder político ni de un poder religioso, como ya digo. Ahora, como les decía al principio, ustedes ya pasaron durante su vida por otras instituciones de enseñanza. Están saliendo la mayoría de ustedes de la enseñanza secundaria. Y yo quisiera que nos tomáramos unos minutos para reflexionar en la diferencia entre la educación secundaria y la que ustedes empiezan a recibir ahora como educación superior. Primero que nada, tenemos que decir que en la enseñanza secundaria el objetivo primario o primero es la enseñanza, es transmitirle a ustedes una serie de conocimientos que nuestra cultura y a través de la historia, y vuelvo a la historia, ha ido desarrollando, los profesores se lo transmiten, ustedes los tienen que adquirir
y quedan con cierto grado de formación que los habilita a seguir estudiando, por ejemplo, a entrar a la universidad o a ir al mundo del trabajo. Eso cada cual lo resuelve. Como nosotros entramos, ustedes están entrando a la universidad, que ya la definimos como un ámbito que tiene como misión el cultivo del conocimiento. El conocimiento, al cultivarse, digamos, volvemos a usar esa palabra, al desarrollar un conocimiento, primero, para poder enseñárselos a ustedes, tenemos que crearlo. Y esa es la función de investigación. Entonces, en la universidad ustedes no solamente van a tener profesores que enseñan, que les van a enseñar los contenidos que después le van a tomar en el examen. Ustedes van a tener profesores que están creando conocimiento. Y en ese proceso de creación de conocimiento que se llama investigación, parte de eso es vertido en las clases para la formación de los estudiantes, y esa es la función de enseñanza. Como les decía en la anterior transparencia o diapositiva, como además este conocimiento es de origen público, porque a nosotros nos financia el Estado y nos financian los impuestos de los padres de todos ustedes, como ya les dije, ese conocimiento no puede quedar encerrado entre las paredes de la universidad, y tampoco la universidad puede encerrarse en sí misma, porque si no, aquello que decíamos de que el conocimiento es vivo y se tiene que transformar y tiene que estar en permanente cuestionamiento, no se daría. Entonces la universidad tiene otra función, que es estar abierta al medio, recibir los saberes de los que no están adentro de la universidad, pero que tienen muchos saberes, y a su vez parte de lo que se está generando como conocimiento, intercambiar con ese medio, con esa sociedad que nos está financiando, de forma de crecer ambos, digamos, o retroalimentar. Esta tercera función es la extensión. Entonces, primera característica que diferencia a la universidad de la educación secundaria es que no realiza solo enseñanza. Tenemos tres funciones, de las cuales ninguna es más importante que la otra. Tenemos la creación de conocimiento. Sin creación de conocimiento es muy difícil que se pueda hacer una buena docencia, y a su vez, sin el contacto con el medio, es muy difícil que se haga una buena investigación. Pensemos un poquito en lo que está pasando en esta situación de pandemia. La universidad, muchas veces la investigación como función tiene la característica de que capaz no se ve tanto lo que están haciendo los científicos en el campo, los científicos en el laboratorio, los científicos en las bibliotecas. Sin embargo, cuando se produce una situación de emergencia como la que tuvimos que vivir o la que estamos viviendo, pero que tuvimos que hacerle frente a partir del año pasado y todavía estamos viviendo hasta hoy, esos reservorios, esas reservas de conocimiento que se fueron generando durante muchos años y que fueron posibles porque había gente que estaba trabajando en eso, aunque no era tal vez tan evidente, salen a brindar soluciones a la sociedad de cómo enfrentar la emergencia. Y así ustedes saben que la mayoría de los integrantes del GACH son docentes de la Universidad de la República, que la mayoría de las medidas, toda esta forma en que se ha llevado adelante la pandemia ha estado asesorada por científicos de nuestra universidad. Por lo tanto, a veces aquello que no se ve tanto tiene el valor de estar, como quien dice, haciendo músculo para que cuando sea necesario esté disponible. Si nosotros no hubiéramos formado las capacidades en ciencia que hemos formado durante los años anteriores, no se podría hoy estar resolviendo o llevando adelante, más o menos con éxito, el tema de la pandemia. A su vez, esos docentes enseñan todo lo que saben, y forman profesionales que van a ser o muy buenos profesionales en el medio o muy buenos científicos, y volvemos a retroalimentar a la institución. O sea que, como les espero estar siendo clara cuando se los explico, la universidad es una institución muy diferente a los liceos de donde ustedes están viniendo en su mayoría. ¿Por qué puede hacer estas tres funciones? ¿Y por qué podemos nosotros hoy rápidamente, como los científicos nuestros el año pasado, sacar un test para detectar el coronavirus rápidamente? Porque nos basamos en los dos principios que les decía anteriormente. Autonomía de los poderes, sobre todo políticos, y de los intereses externos.
Eso es otra característica que me gustaría que reflexionáramos un poquito. Todo este asunto de la creación de conocimiento, en tanto se hace en una universidad pública, es de todos nosotros. Por eso la universidad y los científicos del Instituto Pasteur crearon los kits para hacer los hisopados más rápidamente, los hisopados no, la detección del COVID más rápidamente, y estuvo a disponibilidad de la población inmediatamente. Si eso hubiera estado sujeto a un interés externo, léase una compañía farmacéutica, probablemente estaríamos discutiendo hasta ahora cuánto salen los kits, quién los puede pagar, etcétera, etcétera. Al ser una universidad que es de todos, ese conocimiento, ese uso social que hablaba Neistat y que reclamaron los estudiantes de Córdoba, venimos hablando de más de 100 años atrás, estuvo disponible cuando el pueblo lo necesitó. Y la otra característica, que la diferencia de la enseñanza secundaria, de los liceos de donde ustedes vienen, primero, esto que yo les digo de los intereses externos no tiene nada que ver con secundaria, no, por favor no me entiendan mal, pero sí la autonomía de los poderes. Secundaria es directamente dependiente del gobierno. Sus autoridades dependen del nombramiento del gobierno de turno. Entonces eso hace que no haya una libertad absoluta para dar contenidos ni nada, sino que hay una línea que se baja desde el CODICEN. Eso es una gran diferencia, porque nosotros tenemos libertad académica y autonomía en casi todos los aspectos, salvo en la presupuestaria. Y la otra diferencia es que uno entra a la universidad, pero no sale nunca. Cuando uno entra a la universidad, integra el orden de estudiantes. Luego, si sigue una carrera dentro de la universidad, como es mi caso, como es el caso de todos los profesores que ustedes van a tener, pasamos a ser del orden docente. Y luego, o si no, cuando nos recibimos y salimos al mercado laboral, somos del orden egresados. E incluso los docentes, cuando llegan al final de su vida académica y se jubilan, también van a seguir vinculados a la universidad a través del orden egresado. ¿Qué quiere decir esto? Que uno entra a la universidad pero no sale nunca. Uno integra el gobierno de la universidad durante toda la vida y tiene el derecho, también la obligación, pero tiene el derecho a ser escuchado como estudiante, como docente o como egresado una vez que tiene la condición del orden activo. Me gustaría que haya quedado claro estas tres diferencias que me parece que son centrales para que ustedes visualicen que no están entrando a otro instituto más. Están entrando a una institución muy compleja, como ustedes están viendo. El gobierno es plural, por lo tanto no es alguien que toma una decisión como la directora de la escuela y pum, y se hace lo que ella dice, sino que hay que negociar, hay que discutir, hay que buscar la mejor solución, la que no vaya contra los estudiantes, pero que tampoco perjudique a los docentes. Siempre estamos un poco en ese tipo de situación. Nos vinculamos a la universidad durante toda la vida, no dejamos nunca de ser universitarios si es que transcurrimos por acá. Y es una institución en que la enseñanza, la formación de profesionales, que probablemente haya sido el motivo primero y original por el que ustedes entraron acá, no es la única función. Es una de tres funciones que son tan o más importantes que la enseñanza: la investigación y la extensión. Entonces hablamos de la diferencia como institución entre la educación secundaria, que es desde donde ustedes vienen, y la educación superior o universitaria, o terciaria universitaria, como también se llama. Pero también me gustaría detenerme un poquito en la diferencia entre una universidad pública y una universidad privada. Yo creo que, porque también esa es parte de la elección que ustedes hicieron, ¿no? Yo creo que he dado pistas o he dado claves a lo largo de la conversación que estamos teniendo sobre las características de una universidad pública que no las tiene una universidad privada. Primero que nada, como les decía, la universidad pública es para todos los ciudadanos, todos los que vivimos en este territorio y por lo tanto ayudamos a financiar la universidad, tenemos derecho a poder ingresar si cumplimos con las condiciones mínimas que se requieren para poder ingresar en un estudio superior. Lo que les comentaba a través de la historia es que la universidad fue fundada en Montevideo
y hasta el año 2005, si bien en Salto y en Paysandú había actividades universitarias anteriores, que venían de unos cuantos años anteriores, la universidad estaba concentrada en Montevideo, las facultades estaban en Montevideo, y por lo tanto ese principio general de que está abierta a todos los ciudadanos y no hay limitaciones en el ingreso, en los hechos se hacía un poco falso, digamos, o por lo menos difícil de concretar. ¿Por qué? Porque para poder estudiar, si a mí se me ocurría estudiar medicina o se me ocurría estudiar arquitectura, yo tenía que trasladarme los años de la carrera a Montevideo, con las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista económico para las familias, desde el punto de vista afectivo para nuestro crecimiento emocional, de tener que separarnos de nuestra familia, o también, digamos, desde el punto de vista de las ciudades del interior, en las que los jóvenes que se iban, muchos de ellos no volvían. Y entonces, a partir del 2005, sí, se estableció toda una política, digamos, de abrir sedes de la universidad en distintos lugares del interior y ampliar la oferta académica de forma de viabilizar o de efectivizar ese derecho de que todos los ciudadanos tengan acceso a la educación superior en la universidad pública, que es la Universidad de la República, en ese momento. En la universidad privada, por el contrario, no podemos hablar de este principio. Una universidad privada es paga, por más que hay algunas posibilidades de beca, pero es paga y por lo tanto solamente pueden acceder a aquellos ciudadanos que pueden pagar. No es para todos, no es un bien social, es un bien de algunos de los que pueden pagar. Por otro lado, nuestra universidad, como ya lo dijimos varias veces, se basa en el principio de autonomía académica y política. Sin embargo, la universidad privada tiene un dueño y ese dueño tiene una orientación o política o religiosa o filosófica y por lo tanto es lo que se llaman instituciones confesionales, es decir, se van a dar los contenidos de acuerdo a la filosofía o al pensamiento de sus dueños. Por lo tanto, no hay esa libertad que yo les contaba en las diapositivas anteriores, de que no hay una intencionalidad en la Universidad de la República de adoctrinarlos o de formarlos en determinada corriente filosófica, sino que vamos a un ámbito donde se cultiva el conocimiento y donde se intercambian distintas corrientes de pensamiento. Y capaz acá se sienta un profesor que les va a hablar desde un punto de vista filosófico humanista y luego viene otro que se sienta acá y les va a hablar desde un pensamiento liberal y otro que se sienta y les va a hablar desde un pensamiento marxista, por ejemplo. Y está todo permitido y esa es la riqueza de la institución pública frente a una universidad privada. Y lo otro que quería detenerme brevemente es en el concepto de cogobierno, que ustedes después lo van a ver con más profundidad en otras clases y por lo tanto simplemente quiero como para ubicarlo, porque ustedes están recién en las primeras clases y lamentablemente cada uno en su casa de manera aislada y por lo tanto yo les hablo de colectivos y ustedes pensarán, pero yo estoy solo acá, ¿cuál es mi colectivo? Bueno, el cogobierno está integrado por 3 colectivos. El de los profesores, el de los estudiantes y el de los egresados, que son aquellos que ya culminaron sus estudios, salieron de la universidad y, como les decía anteriormente, siguen vinculados a ellos en este otro colectivo que se llama egresados. ¿El cogobierno qué significa? Es la autoridad de la universidad radica en la participación de estos 3 colectivos que yo les digo. Es decir, obvio, tenemos un rector, tenemos un decano, tenemos un director, pero esa persona lo que hace es presidir un órgano que toma las decisiones que está conformado por estos 3 colectivos que les digo. Y eso hace, digamos, que esa riqueza en el pensamiento, en los puntos de vista, en los enfoques generacionales entre un egresado, capaz que jubilado, y un joven estudiante o un profesor que su trabajo y su familia depende del trabajo y de las clases que les da, toda esa gran heterogeneidad en los puntos de vista del mundo son los que se ponen en juego en el gobierno universitario y que se llama cogobierno y que se lo debemos a los estudiantes de Córdoba.
sin embargo, venía desde la Edad Media como tradición universitaria. Y les quería mostrar ahora, como para ir terminando, nuevamente un poquito más de cerca, el edificio central de la Universidad de la República, donde funciona el rectorado y también algunas secciones de la Facultad de Derecho, que fue construido en 1911. Antes la universidad funcionaba en un viejo edificio en Ciudad Vieja. La Facultad de Medicina también hoy por hoy digamos, ha ampliado mucho sus edificaciones. Simplemente les muestro este edificio como el edificio emblemático. Si van a Montevideo, esto está en General Flores, también es un edificio que tiene enfrente la Facultad de Química, porque en sus orígenes Facultad de Química, Medicina y Odontología era una única gran facultad, que luego se fueron fragmentando con el correr del tiempo. Acá tenemos otro tipo de edificio, aquellos edificios de la modernidad solemnes de ese Uruguay que se estaba desarrollando al principio del siglo XX. Acá tenemos la Facultad de Ingeniería, ya responde a otra concepción estética, ¿no? Mucho hormigón, líneas modernas, etcétera, producto de la época en que la ingeniería toma más relevancia. Y ahora les muestro, por último, una foto de los últimos edificios que ha hecho la Universidad de Montevideo, que es el de la Facultad de la Información y la Comunicación, un precioso local construido con todas las modernidades, digamos, que permite la tecnología, y que también los invito a conocer si viajan a Montevideo. Jackson y Durazno, es realmente un edificio hermoso de los esfuerzos universitarios de los últimos años. Pero, como les decía, no solo en Montevideo está la universidad, está en el interior. Ahí tenemos una foto de Rocha, del Cure Rocha. En Tacuarembó, ahí tenemos de la sede de Tacuarembó, que tiene la característica de ser un campus multiinstitucional, es decir, también está LINEA, también LINEA, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y también está el Ministerio. Estas son nuestras instalaciones de nuestro CENUR Litoral Norte, que es un CENUR muy grande, es el más antiguo. También vamos a hablar de eso en otras clases, o sea que no me voy a detener, pero sí quería mostrarles imágenes. Río Negro, Fray Bentos, perdón, en el viejo edificio del Anglo, ahí está la casa de la Universidad de Fray Bentos. Paysandú, el Centro Universitario de Paysandú, donde estoy yo ahora, desde donde yo estoy dándoles esta clase. Sede Salto del CENUR Litoral Norte, una visión interna del edificio, y la Casa Universitaria de Artigas. Y por último, como foto, una foto de la sede de Rivera, también acá en el interior del país. Y un poquito para detenernos, ya que no han podido ingresar a los edificios del CENUR Litoral Norte, me detengo un poquito a mostrarles algunas imágenes del edificio de la sede Salto, que es la sede más antigua de la universidad en el interior del país. A su vez tiene las edificaciones más importantes. Este es el edificio central, es aquellos que les mostré al principio, y este es el nuevo edificio de lo que se llama la plataforma de investigación, que tiene un laboratorio con nivel de seguridad 3, que permite trabajar con virus vivo, otras de las baterías de investigación, con la importancia que les estaba diciendo de cómo uno tiene que prepararse antes de que las crisis sucedan. La universidad se ha preparado para eso, y este es una imagen, digamos, del edificio del Centro Universitario de Paysandú, como les decía, desde donde yo les estoy dando esta clase. Quería decirles que la bibliografía con la que se elaboró estas clases forma parte de este video, como ustedes están viendo ahora. La mayoría o muchos de estos materiales ustedes los pueden encontrar por internet, y si no, pueden hacer un préstamo bibliotecario, que después eso se lo van a explicar cómo es, pero es importante que ustedes empiecen a manejar la bibliografía, y algunos de estos materiales se los vamos también a colgar, como les decía yo, el manifiesto liminar, en el EVA. Así que les recomiendo que también a partir de la clase que van a tener, se contacten con biblioteca y empiecen a consultar materiales, tanto sea en papel como en formato virtual. Bueno, muchas gracias.